Una de las noticias indudablemente del día que recorrió todos los portales tiene que ver con la presentación del libro de Felipe Solá el pasado martes. Me estaban invitados Darío Strangiver, lo dije bien. Perfecto. Y Mayra Arenas. Cuando llegó el turno de Mayra Arenas, Mayra había leído el libro del ex gobernador y decidió hacerle una crítica respecto a su rol como secretario de Agricultura y como gobernador también de la provincia de Buenos Aires. Me parece que estuvo muy interesante, y como no estamos acostumbrados muchas veces a que las cosas se digan en la cara o públicamente, obviamente a muchos nos llamó la atención, y los medios de comunicación, que muchas veces tienden a proteger al gobierno, se hicieron eco para tratar de tirarle tierra también a Solá, me parece. Está en comunicación Mayra Arenas. Mayra es recordada por la enorme charla TED que dio, titulada ¿Qué tienen en la cabeza los pobres? Me parece que también, y voy a aprovechar ahora cuando la salude para felicitarla, porque no había tenido oportunidad de hablar con ella. Me parece que estuvo muy bueno, porque logró llevar el relato sobre lo que es la pobreza, la marginalidad, a sectores que muchas veces no se lo preguntaban, o por lo menos logró sensibilizar a ciertos sectores que muchas veces no se lo preguntaban, y me parece que ahí hay un mérito muy importante. Me parece mucho más meritorio dejar de hablarle al convencido y poder empezar a hacer llegar estas reflexiones a la gente que tal vez está más alejada. Mayra, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Quero y Sebastián Cazón te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien por ahí? Todo en orden, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, Mayra, la verdad es que no quiero perder mucho tiempo de la nota. Me parece que hay cosas mucho más interesantes para charlar con vos, pero no puedo dejar de preguntarte, obviamente, por la presentación del libro. Primero te quería preguntar por qué, o en qué momento dijiste, bueno, voy a decir esto frente al autor del libro, y en segundo lugar te quiero preguntar cómo se lo tomó el autor del libro, Felipe Solá. Bueno, el libro habla de la vida de Solá, desde su infancia hasta su entrada en la gestión, digamos que ha sido casi toda su vida porque se ha dedicado a ser funcionario siempre. La realidad es que en el libro él se ve siempre como lo bueno de la película. Esto yo lo menciono porque el libro es Solá contra los malos, ¿me entendés? Él siente que siempre estuvo del lado correcto de la historia y que siempre hizo lo correcto. La verdad es casi digno de ir a un psicólogo ese libro. Realmente lo digo con todo respeto, porque él siente que de verdad siempre ha estado luchando contra la maldad y que él ha estado del lado correcto. Me pareció que había que mencionar las faltas que había tenido. Soy de creer, como dije en la charla, que los gobiernos se definen por sus olvidos, por aquello que falta durante su gestión y no por lo que construyen. Porque lo que hizo Solá como gobernador no estuvo mal, no fue, sinceramente no lo considero un mal gobernador, pero sí creo que los sectores populares quedaron olvidados. Tanto como cuando fue secretario como cuando fue gobernador. Cuando fue secretario se olvidó realmente de los pequeños productores y cerraron muchísimas pequeñas empresitas que tenían que ver con el agro acá en Bahía Blanca y alrededores. Y cuando fue gobernador, bueno, los planes, el programa social que existía en ese momento era realmente muy chico y realmente era penoso. Claro. No podía dejar de decírselo en la cara porque soy militante peronista y me parece que los funcionarios peronistas nos deben explicaciones como peronistas y que los ex gobernadores nos deben explicaciones como ciudadanos. Y si yo fui una ciudadana de segunda para un funcionario, se lo tengo que decir. Claro. Me parece que no lo puedo pasar por alto y se lo dije y ahora ya está. Una vez dicho, me parece que lo que tenemos que hacer es buscar la unidad porque el enemigo es Macri. No hay, digamos, no hay falsedades. Ya sabe lo que pienso y creo que ya sabe también lo que faltó, al menos por mi parte, que yo hablo de pobreza porque vengo de la villa. Claro. La segunda pregunta era cómo lo tomó. Sí. Y bueno, la verdad es que yo no sé cómo lo tomó. Quizás en el momento no fue agradable. A ver, en la presentación de tu libro, tú invitada, no te esperás que te conteste así. De hecho, mucha gente me lo reprochó. Quizás
él esperaba que yo sea la joven militante de base obnubilada, porque un político importante le invita a pertenecer un ratito. La verdad es que a mí me calienta 3 bolas estar en una presentación de un libro, porque no estoy en mi casa laburando, digamos, y qué sé yo. Claro. No son eventos, digamos, que por los que me muero por ir, así que no sé cómo lo tomó. Yo creo que cuando pasen unos días, digamos, lo va a ir tomando mejor. Y además, digamos, si yo no le decía esas cosas, me parece que nadie se enteraba que se había sacado un libro. Así que yo creo que cuando venda el libro lo va a tomar mejor. Hola Mayra, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Quería saber un poco tu opinión en relación a cómo ves hoy a la política y de los dirigentes. Digo, por un lado tenemos un gobierno que aplica un ajuste feroz, que bueno, el año que viene va a tener que enfrentarse para ver si continúa o no, y por otro lado un peronismo que está dividido, que por un lado pone límites a lo que es el kirchnerismo, por otro lado un kirchnerismo que se abre más. ¿Cómo ves hoy a la dirigencia política de cara a las elecciones que vienen? Bueno, del gobierno me parece que todo lo que podamos decir es poco. Lo que se vive acá en Bahía Blanca es brutal. Bahía es una ciudad muy tranquila, en el sur solemos ser muy tranquilos, es raro que la gente salga a la calle. Acá no hubo 2001, por ejemplo. Claro. Entonces existe también muchísimas ONGs, muchísima contención desde lo no público. Hay muchísimos comedorcitos en las villas, en los barrios bajos, no dan abasto, cada vez están más tapados de solicitudes. Ya dejaron de ir solo los niños, habían empezado a ir los niños con las mamás, que es lo que primero se empieza a ver cuando empieza a aumentar la pobreza. Claro. Ahora están empezando a ir los niños con las mamás y los papás, porque los papás ya tampoco tienen laburo ni changa, entonces van al comedor, no es que están laburando y la mamá en la casa, o sea, están todas las familias yendo a los comedores, así que no dan abasto. Lo que se está viviendo, digamos, no es solo la pérdida del poder adquisitivo de la clase media, que es por la contracción de la economía que hay, por la devaluación brutal del peso, sino que también se está sintiendo de lleno, y principalmente en la clase baja, que es la que está perdiendo toda la changa y el laburo informal que genera siempre la clase media. Claro. Así que por parte de eso no hay nada más que decir, están generando miseria y no hay pensada una sola medida para contrarrestarlo, sino que por el contrario, las medidas que se vienen, el aumento de impuestos y la baja y el recorte de muchos programas y del gasto de gobierno, lo que va a generar es un aumento criminal de la pobreza, del desempleo, un achicamiento de la economía, todo lo que ya venimos conociendo de Cambiemos. En parte del peronismo sí, lamentablemente siguen existiendo divisiones. Bueno, Solá ahora se ha arrimado, lo cual celebro, porque viene con Arroyo, viene con Donda, la cual considero muy valiosa. Y me parece que hay que buscar eso, hay que buscar la unidad, hay que dejar los egos de lado. Por supuesto que hay personajes que no a todos nos gustan, que nos hacen ruido, pero en este momento el enemigo es Macri y eso está más que claro. Claro. Ahora, Mayra, te hago una consulta. Yo desde luego que entiendo, me el planteo y hasta como te decía recién, me parece que hay muchos puntos de lo que decías el otro día en la presentación que son tremendamente válidos. Creo que de verdad hubo un olvido en cuanto a las clases bajas, y este fragmento que vos destacabas de esa gente que no iba a volver al sistema me parece muy muy crudo también, porque es muy cierto, no poco se habla, ¿no?, de quien queda marginado por completo del sistema. Ahora, ¿cómo tomaste la repercusión que tuvo? Porque sabrás que los medios de comunicación, que muchas veces le hacen el caldo gordo al gobierno, utilizan tu charla y no toman, capaz que vos decís, bueno, el enemigo es Macri, sino que toman que lo destrozaste a Felipe Solá, por ejemplo. ¿No te da miedo también caer en ese juego medio perverso? No, porque me parece que el peronismo, y los peronistas lo sabemos, está por sobre esas cosas, está por sobre esas divisiones. Y por algo el peronismo sigue siendo lo que es después de 70 años y no ha perdido caudal como sí le ha pasado a los compañeros radicales, digamos.
Los peronistas tenemos esto de recontraputearnos y de decirnos de todo, pero después cuando sabemos que el enemigo es la derecha vamos todos juntos. Siempre había venido siendo así, lamentablemente hace 2 o 3 elecciones viene estando dividido el PJ con lo que es el sector más kirchnerista, el más popular, donde me siento identificada, y bueno, claro. yo quiero que vayamos todos juntos. Los medios, todo lo que vos digas lo van a usar en tu contra. Claro. Cuando yo hablé de pobreza y de marginalidad, que a ver, que es un relato donde hablo que en los 90 estábamos en bolas y fue horrible, La Nación lo tituló Las claves para dejar de ser pobre. No. O sea, No. tienen una brutalidad y unas ganas de honrar la pobreza, de santificarla, ¿no? De romantizar el sacrificio, de romantizar el pasar hambre para tener un objetivo que es algo contra lo que no podés hacer nada. Mi texto, ni siquiera me pidieron permiso para publicarlo, porque agarraron mi texto completo y lo pegaron en sus páginas, y encima le cambiaron el título y le pusieron esa bestialidad. Entonces me parece de que nada de lo que uno diga ellos no lo van a degenerar. Claro. Por eso yo no le doy más notas tampoco. Claro. La última, Mayra, y te agradecemos mucho por el tiempo. Sé que no estabas dando notas y tuviste la amabilidad de atendernos para charlar un poco sobre esto. Te definías como una militante peronista del campo popular. Hace poco hablábamos con Juan Grabois y nos decía esto de, bueno, a mí me gustaría que Cristina volviera, porque justamente las clases populares es lo que piden en los barrios, pero que volviera sin los corruptos. Y ya que jugaste un poco en cuanto a las definiciones políticas, me gustaría preguntarte qué opinión tenés de una posible candidatura de Cristina Kirchner. Me agrada. ¿Te agradaría? Me agrada, sí. Por supuesto, en realidad, mira, hay un tema realista que yo, como estudiante de ciencias políticas, no me puedo hacer la boluda. Los candidatos tienen lo que se llama imagen positiva y lo que se llama imagen negativa. La positiva es los que lo van, haga lo que haga, y la negativa es los que no lo van a votar, haga lo que haga. Claro. Por ejemplo, yo tengo imagen negativa de Macri, no lo votaría, anuncie lo que anuncie, claro, ¿no? Y de Cristina, por supuesto, tengo imagen positiva. Cristina tiene una imagen negativa alta. Esa es la realidad. Hay mucha gente, hay un sector muy amplio que no la votaría pase lo que pase. Y que no es gente precisamente antiperonista, sino que tiene esta imagen de Cristina de no la voy a votar porque es una chorra, se robaron todo por los bolsos de López, por qué sé yo, porque vive en el Calafate, bueno, todas esas cuestiones. Claro. Eso hace que muchos que no tienen una imagen positiva alta y que solo miden 2 puntos de mierda, como no tienen una imagen negativa alta, quieran ir ellos. Pero la realidad es que no tienen una imagen negativa alta porque no los conoce nadie. Es como que yo te diga que yo no tengo una imagen negativa alta. A ver, ¿quién soy yo para tener una imagen negativa alta? ¿Me entendés? Cristina tiene una imagen negativa alta por el desgaste que tienen naturalmente 8 años de gestión y 4 años previos de gestión de su esposo. Pero yo me atrevería a decir que se bancaría un balotaje y a mí me gusta ella.